Entonces, bueno, esta sesión la vamos a conducir entre mi compañero Adrián Cano, que es Lead Developer en Itequia y una persona bien conocedora de todo lo que es el mundo de las soluciones platform de Microsoft. Y en menor medida también voy a conducir yo esta sesión. Mi nombre es Omar Gatvan y soy responsable tanto de marketing como de desarrollo de negocio en Itequia, ¿vale? Entonces, bueno, hemos estructurado el contenido de la sesión en dos bloques. Vamos a hacer una introducción inicial en la que vamos a ubicar un poquito en el contexto qué es esto del Digital Workplace, de dónde sale, qué retos tiene que afrontar, etcétera. Y después ya entraremos, digamos, en la parte más interesante de la sesión, que es principalmente, pues, cómo el mundo 365 y la Power Platform pueden ayudarnos a habilitar este Digital Workplace. Sí que, bueno, tanto 365 como la Power Platform son suites con muchísimas herramientas que incluye cada una de ellas y de hecho podríamos dedicar, yo creo que mínimo un webinar a cada una de estas herramientas. No es el objetivo de esta sesión entrar súper en detalle, sino que lo que vamos a hacer es una vista general. Hemos elegido unas cuantas de estas herramientas que creemos que son quizá las más destacadas y por tanto nos van a servir para introducir este concepto del puesto de trabajo virtual, ¿vale? Sin más dilación, vamos a arrancar pues explicando un poquito qué es el Digital Workplace y para ello quería mostraros un titular así un poco impactante, ¿vale? La oficina ha cambiado. Reconozco que es un poco sensacionalista, pero no por ello es carente de razón, ¿no? De hecho, la oficina moderna es o debería ser distinta a tal y como teníamos concebida la oficina pues hace unos años. Hay muchos factores que influyen en este cambio. Sin embargo, he escogido dos que considero que son quizá los más relevantes de cara a explicar el porqué de la importancia del Digital Workplace, ¿vale? El primero de ellos es la llegada de los millennials al mundo empresarial, ¿vale? Hemos ido llegando al mundo empresarial, hemos ido alcanzando determinadas posiciones y bueno, somos personas que hemos crecido con el uso de las redes sociales, que estamos acostumbrados a tener que ir a buscar la información, compartirla, trabajamos de manera colaborativa, estamos acostumbrados también a estar permanentemente en movilidad, con lo cual la concepción un poquito que tenemos del mundo clásico de la oficina es un poco diferente, ¿no? En este sentido, ¿cómo nos impacta esto? Pues bueno, pasamos un poco de una concepción de un trabajo más individualizado a un trabajo más colectivo, más en equipo. También la información la entendemos como no tanto como una estructura jerárquica y estricta en la cual lo único que fomenta es que todo el conocimiento se queda aislado en silos, ¿no? Sino que lo vemos más a lo mejor como una red en la cual la información viaja de forma rápida y el conocimiento está pues distribuido en varios puntos de expertise, ¿no? Y por otro lado también huimos un poco de lo que es el presencialismo, ¿no? Por el famoso presencialismo, estas 8 horas de oficina, pues no, más bien pasamos también pues a una movilidad más constante, ¿vale? Entonces, ¿cuál sería el segundo factor que tiene impacto también en este cambio de las oficinas para el Digital Workplace? Pues básicamente el creciente avance de las demandas de negocio. Al final queremos acelerar nuestros procesos para ser más competitivos, más eficientes, más productivos. Queremos tener ventajas competitivas respecto a la competencia, crecer, con lo cual es algo que tampoco tenemos que perder de vista. Es decir, el mundo avanza y en los negocios también, ¿vale? Por tanto, visto estos dos factores, ¿cuál es el reto que tiene que asumir la oficina moderna o el reto que tiene que afrontar? Pues básicamente es satisfacer las demandas de estos dos factores, ¿vale? Por un lado, las demandas de un mundo que se está convirtiendo puramente en millennial con las demandas de negocio también. El Digital Workplace no es más que el nexo de unión entre estos dos ámbitos, ¿vale? Es la respuesta a esto. Entonces, ¿qué elementos consideramos clave para que debe de ofrecer un Digital Workplace para un correcto funcionamiento del trabajo? Pues por un lado,
tiene que poner facilidades de caras a que los empleados y, si aplica, pues también colaboradores externos puedan acceder a las herramientas de trabajo, sobre todo que estas herramientas puedan acceder en el momento en el que las necesitan, ¿vale? Es decir, sin tener que esperar demoras y sobre todo también de forma independiente a si están trabajando desde la oficina o si están desde casa, en un viaje de trabajo, etcétera, ¿vale? Por otro lado, también es importante tener en cuenta que los equipos de trabajo al final están formados por colectivos de personas de mentalidad muy heterogénea, ¿no? No nos gusta a todos hacer las cosas del mismo modo, ¿no? Con lo cual, es interesante que el Digital Workplace ofrezca no una forma única de hacer una tarea concreta, sino varias alternativas, opciones, ¿vale? Para adaptarnos pues, a distintas mentalidades y formas de trabajar. Por otro lado, es interesante también pues, ofrecer herramientas que nos permitan mantener un control y seguimiento del desempeño diario. Y, por último, tenemos que garantizar también pues, que todo se ejecuta dentro de una estrategia de seguridad y compliance adecuada, ¿vale? Si no estábamos convencidos del todo de la importancia y la necesidad de dar este salto a la oficina moderna y al Digital Workplace, creo que bueno, esta pandemia que estamos experimentando pues estos últimos tiempos, pues creo que quizá nos han acabado de hacer el clic para ver su importancia, ¿no? A lo mejor es la señal que estábamos esperando. Y de hecho, bueno, quería poneros un ejemplo. Esta charla que estamos haciendo hoy mismo en formato webinar, probablemente hace un par de años se hubiera parecido más a la imagen que podéis ver en la parte izquierda, en la cual yo estoy presencialmente pues dando una charla y sin embargo ahora se parece más a lo que vemos en la parte derecha, ¿no? Una call de Teams, ¿vale? Bien, vista esta pequeña introducción, vamos a pasar, como os decía, pues a la parte más interesante de esta sesión, que es el ver pues, dos soluciones de Microsoft, como son 365 y la Power Platform, y veremos también pues, cómo pueden pues, ayudarnos a implementar este Digital Workplace, ¿vale? Microsoft 365 no deja de ser Office 365, que recientemente ha sido rebautizado. Al final, 365 es una suite de distintas herramientas de trabajo orientadas a la productividad y enfocadas a dos niveles. Por un lado, a la productividad personal, ¿vale? La idea es empoderar a los empleados y, en segundo lugar, también de caras a aumentar la productividad a nivel organizativo, ¿vale? Más a nivel empresarial, fomentando todo lo que es la comunicación y el trabajo colaborativo. Entonces, bueno, en esta sesión las dos que hemos elegido que vamos a mostraros más en la parte práctica que os enseñará mi compañero Adrián son tanto Teams como SharePoint, ¿vale? Sin embargo, hay muchísimas más herramientas dentro de 365 muy interesantes y la ventaja que tenemos también es que todas pueden interrelacionarse entre ellas de forma fácil. Por otro lado, la Power Platform es una plataforma que lo que nos permite es la creación de pequeñas aplicaciones empresariales, ¿vale? Nos permite hacer aplicaciones, aquí matizo, digamos, nos permite extender las funcionalidades del mundo 365, sin embargo, también nos permite ir un paso más allá y crear pues, aplicaciones de por sí solas, de forma independiente. Pero para este caso concreto del Digital Workplace nos centramos en esto, es decir, vamos a poder extender las prestaciones que nos da ya de por sí Microsoft 365 haciendo uso de Power Apps, Power BI, Power Automate o la más reciente incorporación a la Power Platform que es Power Virtual Agents, ¿vale? Que es básicamente chatbots para atender al usuario. Básicamente, la Power Platform nos va a ayudar en todo lo que es agilizar la captura y registro de información y la interacción por parte del usuario con las herramientas de 365. Nos va a ayudar también a automatizar pequeños procesos que se derivan pues, de tareas que realizamos en el día a día y también nos va a ayudar pues, a poder presentar la información de manera visual y extraer pequeños insights. Todo ello teniendo en cuenta que es una plataforma low code, es decir, no tenemos que tirar inmensas líneas de código para poder implementar soluciones, ¿vale? Dicho esto, no quiero extenderme más, vamos a pasar a la parte más interesante de esta sesión en la cual pues, mi compañero Adrián os va a mostrar una pequeña demo en la que vamos a ver pues, el comportamiento de varias de estas herramientas que hemos introducido de 365 y la Power Platform. Por tanto, voy a cederle el control de la pantalla a Adrián. Sí que os voy a explicar, imaginémonos que todos nosotros, los que estamos presentes en esta sesión,
formamos parte de un equipo de trabajo. Somos un equipo de consultores de transformación digital, muy buenos en nuestro trabajo, por cierto, aunque para esto no hace falta que imaginemos mucho, es una realidad. Vamos a imaginarnos pues que bueno, en nuestro día a día lo que vamos a tener que afrontar son conversaciones y reuniones con nuestros compañeros de trabajo, vamos a tener que coordinarnos también con compañeros de otros departamentos, vamos a tener reuniones con clientes a los cuales les vamos a vender proyectos, vamos a ejecutar proyectos para ellos, colaboraremos con nuestros compañeros de oficina en preparar documentación para entregar a estos clientes y finalmente también vamos a tener que hacer pues un seguimiento de nuestro desempeño diario y comunicar al resto de la organización si vamos bien o mal, que seguro que vamos bien porque, insisto, que somos muy buenos, ¿vale? Pues dicho esto, cedo la palabra a Adrián para que os explique. Bueno, hola a todos. Sin más dilación, lo que os voy a mostrar es la demo que nos ha comentado Omar. En primer lugar, como podéis ver, estamos en un site de SharePoint, en este caso es un team site, y también hemos creado un communication site para nuestro departamento de transformación digital. ¿Cuál es la diferencia básica entre estos team sites y estos communication sites? Pues la diferencia básica es que dentro de un team site lo tenemos más pensado para trabajar en pequeños grupos, en pequeños equipos y compartir información y trabajar sobre esta información. Y un communication site está más pensado para sacar información hacia afuera, mostrar noticias, colgar eventos, etc. Entonces, ¿qué hemos hecho en esta demo de transformación digital? Bueno, en primer lugar vamos a trabajar como si estuviéramos creando proyectos. Si voy al Outlook, veremos que un compañero mío conocido me ha enviado el siguiente mensaje de: hola Adrián, hemos conseguido cerrar la venta del proyecto. Enhorabuena a todo el equipo por el trabajo realizado. Ya podéis contactar con el cliente y arrancar la planificación. Perfecto. Pues aquí en el Team Site lo que nosotros tenemos creado es una lista de proyectos. En este caso es una lista sencilla, como podéis ver, donde simplemente tenemos distintos proyectos con sus títulos. Le marcamos quién es el Project Manager, en qué ámbito está perteneciendo, cuál es el tipo de tecnología que estamos utilizando, el importe y en qué mes lo hemos cerrado. Estas listas las podemos imaginar como una pequeña base de datos donde podemos añadir la información que queramos. Por ejemplo, algo que me interesaría añadir en este momento sería un link a la documentación donde estamos guardando la documentación de estos proyectos. En este caso yo también he creado una biblioteca por detrás donde guardo documentación de los distintos proyectos. Vamos a añadir una columna para que veáis que es muy sencillo. Simplemente tengo que seleccionar qué tipo de dato es el que quiero poner. En este caso voy a poner que sea un hiperlink con el nombre, pues, documentación, por ejemplo. Vale. Si yo quiero añadir el nuevo proyecto que me ha comentado Omar, lo que debería hacer simplemente es pues, crear un nuevo proyecto. Si alguien ha trabajado con SharePoint, veréis que este formulario no es el original que te proporciona SharePoint. ¿Y cómo hemos tocado esto? Os preguntaréis. Bueno, pues lo hemos hecho con una de las herramientas de la Power Platform, en este caso la Power Apps. ¿Qué podemos hacer con una Power Apps? Pues podemos hacer esto que ya hemos hecho, como puede ser customizar un formulario, pero también podemos crear aplicaciones de lienzo. Estas aplicaciones son aplicaciones que podemos tener en nuestro móvil y podemos poner algún tipo de ejemplo. Imaginaos, por ejemplo, una empresa de pintores donde quieres que cuando un pintor vaya a hacer su trabajo, haga una foto previa y se suba a SharePoint y haga una foto al final del trabajo y se suba. Pues esto lo podemos hacer perfectamente. O aplicaciones de reserva de una plaza de parking, por ejemplo. Este tipo de cosas. Entonces, vamos a customizar este form para que veáis que es súper sencillo.
y le vamos a poner un poquito de color y tal. Vale. Bueno, en primer lugar, lo único que he hecho, ya he guardado aquí un pequeño borrador antes para que no tengamos que hacer mucha historia. Pero la cosa es que seleccionando simplemente la pantalla podríamos ponerle un colorcito por detrás, podemos cambiarle al colorcito que queramos. He añadido una imagen muy sencillamente, simplemente dándole a insertar una imagen y subiendo una imagen desde mi ordenador, el loguito de Contoso. Por ejemplo, a nivel de low code, como decía Omar, hemos hecho que si eliges el ámbito de tecnología te aparezca la cajita de tecnología, pero no te aparezca si eliges otro tipo de ámbito. Y esto es bastante sencillo. Y simplemente en una de sus propiedades lo único que tienes que hacer es que cuando se selecciona la tecnología te aparezcan estas opciones y si no esconderlo, pero es de una manera muy sencilla. Entonces, en este caso vamos a publicarlo. ¿Vale? Y si volvemos al team, otra cosa de lo que podríamos estar hablando es decir, oye, pero he visto que no hemos puesto la columna de documentación de este formulario. Pues vamos a hacer que directamente se cree directamente este link a la documentación desde otra herramienta de la Power Platform, en este caso desde Power Automate. Yo ya he creado un pequeño flujo que ahora os voy a enseñar y vais a ver lo que hace de manera muy sencilla, es muy fácil. Un flujo se caracteriza por tener un trigger, en qué momento se ejecuta. En este caso hemos dicho que cuando se crea un nuevo elemento en la lista. ¿En qué lista? Simplemente decir, estamos en tal site y sobre la lista proyectos. Lo que he hecho es que se cree un canal por detrás en Teams, que ahora lo veremos cuando pasemos a Teams, y que se cree una nueva carpeta en la documentación de proyectos. Entonces, vamos a ver cómo añadir, por ejemplo, esa información en la columna que hemos creado ahora. Aquí podemos buscar todos los conectores que tenemos. En caso del de SharePoint, por ejemplo, tenemos uno que se llama actualizar elemento. Aquí lo tenemos. Entonces, lo mismo, nos pregunta en qué sitio lo queremos hacer. Este es Digital Transformation Team. Sobre la lista de proyectos y cuál es el identificador del proyecto. Podemos venir aquí, vemos que cuando se creó el elemento ya nos dio el ID del elemento, lo metemos aquí, el título de cuando se creó un elemento, el importe de cuando se creó un elemento y vamos a rellenar además esta fila de documentación. Para hacer esto, pues simplemente podemos coger un ejemplo de otra y copiarlo. Documentación de proyectos y aquí le pondríamos el barra como queremos que se llame. Aquí le podríamos poner el barra título. Para hacer esto tendríamos que coger aquí meterle que fuera un string y dentro una carpeta, no.
sería buscar el título del elemento. Bueno, estoy un poco ciego, pero básicamente podemos crear o con ese título o con el título de la carpeta. Entonces simplemente sería guardar y tendríamos el workflow funcionando para esta parte. En este momento lo tenemos sin esta parte de la documentación, pero vamos a crear un nuevo elemento. Uy, en este caso me he dejado aquí una imagen. Vamos a borrarla y volvemos a publicar. Básicamente lo que queremos mostrar aquí es que de manera bastante sencilla, sin tener que ser un gran programador o saber mucho de código, podemos hacer cositas sencillas y que nos pueden ser útiles. Si volvemos aquí. Vale, vamos a crear el nuevo proyecto. Esto es un campo en el que podemos buscar a alguna persona. En este caso vamos a poner Megan Bowen, que es la cuenta que tiene Omar también para poder hacer cosas. Vamos a meterle que es de tecnología y en este caso vamos a poner que es un proyecto que vamos a trabajar en un SharePoint online. Y no sé, le vamos a poner que el importe son 5.000 euros, por ejemplo, y que es del mes de abril. Entonces lo guardamos y ya se nos ha generado aquí una nueva línea con nuestro proyecto y podemos ver sus distintos datos que les hemos puesto. Entonces, vamos a ver si por detrás realmente se ha creado este Teams. Si queréis ver si un flujo ha funcionado y tal, desde tus flujos tienes tu historial de ejecución y se puede ver cuándo se generan o cuándo no. Entonces, todos estos proyectos que hemos generado, si vamos por detrás al Teams, en este caso podemos ver que Teams lo podemos utilizar tanto en una aplicación de escritorio como en una aplicación en el navegador web. En este caso lo vamos a hacer en el navegador web. Vemos que bajo el team de Digital Transformation Team se nos han ido creando estos canales y en este caso tenemos el nuevo, incluso el proyecto, que es el que acabamos de crear. Entonces, dicho esto, ¿qué es Teams y normalmente para qué lo utilizamos en una empresa cualquiera? Es un producto en el que podemos utilizar para chatear con todos nuestros contactos que vayamos agregando. Podemos incluso chatear con contactos de fuera de nuestra empresa si los invitamos. Podemos crear estos tipos de equipo y crear subcanales para trabajar en subproyectos o proyectos que tengamos hechos. Tenemos nuestro propio calendario, podemos llamarnos como estamos haciendo ahora y hacer una llamada mostrando la cámara, compartiendo pantalla, grabar los vídeos, etc. Y una parte muy interesante es que sobre estos canales que hemos creado, por defecto ya te vienen las típicas publicaciones donde podremos ir hablando en ellos. Tenemos por defecto también los archivos que podemos ir subiendo a este canal, una wiki y por último podemos agregar, como podéis ver, un montón de cosas de distintas aplicaciones, ya sean de Office 365 o otro tipo de aplicaciones. En este caso, por ejemplo, nos podría interesar añadir la biblioteca de documentos que hemos creado para el proyecto o, en este caso, yo he creado un pequeño report en Power BI que vamos a añadir aquí. Ya previamente lo hice con el programa, con el Power BI Desktop. Es súper tonto, pero bueno, vamos a
Vamos a subirlo. Simplemente esto es un grafiquito en el que nos muestra el número de proyectos por cada tipo. Vale. A continuación, vamos a ver otra parte interesante, que es, si voy a mi email otra vez, me ha llegado un aviso de que se ha subido documentación del proyecto en cierta biblioteca. ¿Cómo hemos hecho esto? Simplemente, una cosa interesante que tiene SharePoint es que podemos agregarnos alertas a ciertas bibliotecas que nos interese saber si se ha hecho alguna cosa. En este caso, yo creé una alerta para que cuando se añadiera un nuevo ítem me llegara un mail de aviso. Entonces, voy a entrar dentro y vamos a empezar a trabajar Omar y yo. Para que veáis que se puede trabajar más de una persona a la vez. Omar, ¿puedes abrirlo y entrar aquí? Sí, acabo de entrar. Ahora en breve me debería salir que Omar, en este caso se ha cambiado el nombre, se llama Megan Bowen, también está editando conmigo en este apartado. Y podemos ir haciendo cambios a la vez si queremos. Esto es una parte interesante de lo que nos ofrece SharePoint. Por ejemplo, él ahora veo que está aquí en la diapositiva 3 y puede ir colocando cosas. Básicamente es esto, ¿eh? Lo interesante es que podemos trabajar varias personas a la vez y podemos ir tocando cositas. Entonces, una parte interesante de la documentación en SharePoint es que existe el tema de que podemos ver las versiones que se han hecho de cierto documento. Entonces, si vamos a la versión history, aquí podemos estar viendo los cambios que se han ido haciendo. En este caso, vemos que Megan Bowen ha hecho un cambio, yo como administrador he hecho otro cambio y Megan Bowen ha hecho un tercer cambio. Podríamos recuperar la versión. En este caso podríamos recuperar la versión 1, por ejemplo. Ah, vale, está bloqueada por el usuario de Omar, tiene que ser, entonces no me deja recuperarla en este momento. Si lo cerraras, Omar. Sí, está cerrado. Vale. Vale, y en este caso pues se nos crea una última versión 4 que es la misma que en la primera. Entonces, una cosa interesante es que aparte de esto podríamos, aquí estamos viendo que tenemos solo versiones 1, 2, 3, 4, podríamos tener también subversiones como que serían las minor versions, la 1.1, 1.2, 1.3, modificar quién queremos que pueda ver esas minor versions, quién queremos que pueda ver las versiones totales, etc. Y una parte interesante y que casi siempre que presentamos el tema de documentación en SharePoint es que la gente nos pregunta, pero oye, ¿esto es realmente seguro y podemos decir quién puede hacer una cosa, quién puede hacer otra cosa? Entonces la respuesta es sí. Podemos modificar permisos tanto sobre carpetas, sobre bibliotecas enteras, incluso sobre un documento en concreto que solo queramos que lo vea X persona. Todo esto lo podemos hacer sin ningún problema.
Entonces, por último, lo que me gustaría hacer es hacer un pequeño cambio en esta gráfica de Power BI para que veáis que es súper sencillo. Vamos a añadir una nueva columna, por ejemplo, y vamos a meter en los axis el mes y vamos a meter como valores. Yo me he creado aquí una mesure. ¿Veis? Y simplemente pues estamos viendo que había un par de proyectos en enero que en total sumaban 30.000 euros, un par de proyectos en febrero que sumaban 25.000 y en marzo que sumaban 20.000. Si yo ahora actualizo esta gráfica, se tendrá que aparecer el proyecto de abril. Vale, como podéis ver aquí se ha metido el proyecto de abril. Lo que podemos hacer ahora es publicarlo otra vez. Lo meteremos en el mismo que ya teníamos, nos dirá si queremos actualizarlo. Vale, lo reemplazamos. Perfecto. Y si ahora volvemos al Teams de nuevo y vamos al dashboard, bueno, vemos que se ha actualizado de manera bastante sencilla. Por último, pues imaginaros que gracias a este último proyecto que hemos añadido 5.000 euros más a las arcas, pues hemos llegado al objetivo que teníamos a nivel monetario. Entonces, hemos pensado, por ejemplo, que en el Digital Transformation, que como hemos dicho al principio es un Communication Site, lo que podríamos hacer es añadir una noticia para que todo el mundo viera que hemos llegado al objetivo. Entonces, vamos a crear una nueva noticia de manera súper sencilla. Lo que podéis ver es añadirla y vamos a ponerle el título objetivo, conseguido. Y aquí vamos a añadir, por ejemplo, una imagen que la voy a cargar desde mi PC. Y vamos a añadir también un pequeño texto que he preparado aquí. Desde el equipo de transformación digital nos gustaría anunciar que hemos llegado al objetivo de ventas propuesto para mitad de año. Felicidades. Sigamos en esta línea para conseguir los objetivos del año. Buen trabajo, equipo. Posteamos esta nueva noticia. Y cualquier persona que entrara al sitio de transformación digital recibiría el aviso con esta noticia, la que podemos modificar como queramos. Entonces, bueno, un poco era para que vierais que tocando un poquito la Power Platform y nos puede ayudar a automatizar algunos procesos y conseguir cosas así medio chulas de manera sencilla. Bueno, gracias Adrián por la parte de la demo. Nos hemos extendido un poquito más de lo que teníamos previsto, pero bueno, al final nos ha servido, creo que para ver esta idea de una visión inicial por encima de diferentes herramientas interesantes que nos ofrecen tanto 365 como la Power Platform, y que en este caso hemos hablado de unos casos de uso muy, muy concretos, pero sí que es cierto que si pensamos un poco más allá, pues se nos pueden ocurrir muchísimos ejemplos diferentes y muchas posibilidades interesantes.
Por último, quería daros las gracias por vuestra asistencia a este webinar. ¿Vale?